Bueno, queremos analizar el momento que vive nuestra economía y para eso conversamos con el economista y exministro de Transportes del gobierno de Sebastián Piñera, Felipe Morandé. Muchísimas gracias por acompañarnos, señor Morandé. Y lo primero que quiero preguntarle es, si tuviera que definir en una frase cuál es el estado actual de la economía en Chile, ¿qué diría usted? Que es un estado delicado, es un estado de una economía que está desacelerada y con algún riesgo creciente de que pudiera caer en recesión. Señor Morandé, ayer precisamente el decano de Economía de la Universidad de Chile decía en CNN Chile que él creía que era un escenario probable que se pudiera caer en recesión. ¿Por qué? ¿Qué señales le hacen a usted pensar que también la recesión se abre como un escenario posible en Chile? Bueno, vamos a tener un tercer trimestre bastante flojo en actividad, con base en lo que ha ocurrido con la inversión y ahora con el consumo. Hay muchas señales sectoriales, además de sectores que están teniendo crecimiento negativo. Por tanto, vamos a tener un tercer trimestre bastante malito y si no logramos recuperar en el cuarto, entonces es posible tener una recesión. Ahora, las responsabilidades, ¿en qué porcentaje se las atribuiría usted a el gobierno de Sebastián Piñera, a las reformas anunciadas y a la actual administración? Bueno, cualquier cálculo yo creo que es un albur, pero ciertamente una responsabilidad que se comparte entre el origen externo de lo que está pasando con la inversión en minería, con lo que ha pasado este año, con un desánimo bastante generalizado en el sector privado respecto de llevar adelante inversiones y ahora último de los consumidores que también están con una crisis de confianza y de expectativa. Usted menciona dos factores, el factor externo y el factor de lo que está pasando ahora. El gobierno anterior, el gobierno del presidente Sebastián Piñera, donde empezaron a verse los primeros signos de desaceleración, ¿no tiene ninguna responsabilidad en no haber actuado antes de manera más rápida? ¿No se subestimó lo que estaba pasando, por ejemplo, cuando se envía una proyección del 4,9% para el presupuesto de este año? Bueno, uno puede siempre decir que se pudo hacer mejor, pero yo diría que la discusión, por ejemplo, respecto de las reformas importantes, estructurales que está haciendo el actual gobierno, viene de antes, porque ya en el programa esto estaba contemplado. De modo que en el sector privado se veían nubarrones y hoy día se confirma que es una lluvia de reformas la que tenemos en marcha. Entonces, bueno, se pudo haber actuado de otra manera, sí, pero claramente no era mucho lo que podía hacer el anterior gobierno en esta materia. Lo que sí podría haber hecho es hacer una proyección más ajustada respecto del crecimiento de ese 4,9% con el cual planeó también el proyecto de ley de presupuesto. ¿No fueron capaces en la administración anterior de ver que el cielo estaba nublado y que no era posible crecer un 4,9%, sobre todo cuando las reformas, como usted dice, ya estaban anunciadas? Bueno, yo creo que en ese momento el consenso de proyecciones estaba por arriba de 4,5% para este año de crecimiento. Y por otro lado, lo que importa para confeccionar el presupuesto no es la proyección del crecimiento efectivo, sino que es la proyección del crecimiento potencial o de tendencia, más el precio a largo plazo del cobre. Por tanto, no le asignaría demasiada importancia a esa proyección particular que usted menciona. Ayer, señor Morandé, fue ampliamente difundido el discurso del expresidente Lagos en que hacía muchas críticas, en particular al tema de la infraestructura y de las obras públicas. Hablaba de 8 años perdidos, hablando del primer gobierno de Michelle Bachelet, pero también el gobierno de Sebastián Piñera. Como exministro precisamente de Transportes en ese periodo, ¿tiene razón el expresidente Lagos cuando habla de 8 años perdidos? Yo creo que es un reconocimiento que él hace a que la agenda de concesiones se detuvo en forma significativa hacia el año 2006 y se aprobó una nueva ley de concesiones que todavía está en rodaje y es cierto, en el gobierno anterior hubo un esfuerzo por reactivarlas, pero solo hacia el final del gobierno. Por tanto, yo aceptaría como válida la crítica del expresidente Lagos. Otra de las críticas es que le había faltado pantalones a la autoridad política para, por ejemplo, exigir a las concesionarias el tema del TAC, un TAC unificado. Más allá de ese tema puntual, ¿le ha faltado pantalones a las autoridades anteriores y en qué aspectos? Bueno, en este aspecto particular yo diría que el expresidente se olvida de un detalle. La discusión por cobrar con el TAC en las carreteras interurbanas viene de antes del año 2006, viene del gobierno que él presidió.
Así que algo de responsabilidad tiene él también de no haber tenido en ese momento pantalones para aplicar el uso del TAC en las carreteras interurbanas. Ahora, yo creo que en términos generales tiene razón en el sentido de que hay una necesidad de una mayor voluntad política por empujar un mejor ambiente, un mejor clima de negocios para el sector privado, alejando tal vez una retórica un poco hostil y crítica a la iniciativa privada que claramente hoy día tiene a los inversionistas y a los emprendedores preocupados de lo que viene hacia adelante. Ahora, el expresidente Lagos también hablaba de concesionar todo lo concesionable para liberar recursos públicos para otras obras que no tienen mayor rentabilidad económica y por lo tanto no se pueden concesionar. ¿Qué es concesionable hoy en Chile? ¿Qué se debería concesionar que hoy no se esté haciendo? Bueno, yo creo que el mismo presidente Lagos planteó una idea muy interesante, que es concesionar la construcción de líneas de metro. Por lo menos eso es lo que yo le entendí en su discurso, cuando hablaba de esta línea 1 expresa y decía que había financiamiento disponible. La verdad es que yo lo entiendo eso como una invitación a que ese trayecto, esa línea, pudiera ser concesionada, tal como se han concesionado carreteras. Y eso es un concepto que se ha utilizado en varias partes del mundo y que perfectamente se podría hacer en Chile. ¿Ve usted como un error de la actual administración parar o echar para atrás las concesiones de hospitales que no hayan sido tomadas razón por parte de la Contraloría y en definitiva no impulsar esa política, sino que impulsar la construcción con fondos propios? Sí, yo lo veo como un error. El argumento del gobierno es que la construcción con fondos públicos es más barato que hacerlo a través de concesiones, pero esto no ha sido probado. Hay dos ejemplos de hospitales concesionados de la Florida y el de Maipú. Hay poca experiencia respecto a los costos con ella, de modo que no se puede sacar una conclusión como la que ha sacado el gobierno. Y quiero agregar una cosa. Una virtud importante que tiene el sistema de concesiones es que el contrato incluye también la mantención de la infraestructura, un aspecto que en el sector público, en los hospitales públicos, es crítico. Cuando uno va a hospitales recién construidos por el Estado, al poco tiempo se ven deteriorados porque no hay recursos para mantenerlos en buena forma. Señor Morandé, una pregunta también como exministro de Transportes. Hoy nuevamente subió el precio de los combustibles por segunda semana consecutiva en el caso de las bencinas de 95 y de 97 octanos, más de los 5 pesos que había puesto como techo el gobierno al aprobarse el MEPCO. ¿Usted había entendido que era solo para 93 octanos, como dice ahora el ministro Arenas, o entendió que eran todos los combustibles los que iban a quedar con un techo de 5 pesos? Yo entendí todos los combustibles y diría que en este caso hay lo que mucho se le criticó al anterior gobierno, que hay letra chica en la aprobación de esta ley. Pareció en todo momento que eran todos los combustibles y en definitiva quedó por letra chica en el reglamento que era solo la bencina de 93. ¿Es válido que un reglamento prime por sobre la ley que dice que va a ser para los combustibles? ¿Es legal? Puede haber una interpretación ahí legal que yo creo que es discutible, pero no soy un experto en la materia. ¿Y el uso habitual? Basta con decir que el uso habitual, como explicación del ministro, que el uso habitual es que siempre estos fondos funcionaban solo para la de 93 octanos. ¿Basta como explicación para que ahora tengamos que aceptar que solo esa en el fondo es beneficiada con este tope? Bueno, es una explicación plausible, pero no es lo que está en lo que la gente tenía expectativa, ¿no? Que eran todos los combustibles. Ahora, sin embargo, dicho eso, yo creo que hay un punto en privilegiar la bencina 93, que es la que se usa más intensamente, la que usa la mayor parte de la gente. Ahora, en los anteriores mecanismos de estabilización en los que regían cuando usted era ministro de Transportes, también el cálculo era que iba para la bencina de 93 octanos, el cálculo que se hacía, porque esa es la explicación que da el ministro Arenas. Él dice esto siempre ha sido refiriéndose solo a la bencina de 93 octanos en los mecanismos de estabilización anteriores también. Puede ser, yo desconozco exactamente ese punto, dependía esto del Ministerio de Economía y de Hacienda, pero sin duda que siempre se ha asociado el valor de la de 95 con la de 93. Por tanto, la controversia es respecto de la de 97. Perfecto. Felipe Morandé, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Que esté muy bien. No, gracias a ustedes. Muy bien. Buenas noches.